Esto es El Rollo de. En Así las Cosas Jalisco AM. Este es El Rollo de. José Reveles es uno de los periodistas más experimentados en tema de seguridad y narcotráfico en este país y es un lujo tenerlo esta mañana en el programa. Pepe, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, estoy a la orden de todos ustedes y de su auditorio. Muchas gracias. A ver, José, vimos en el juicio cómo quedó exhibido el Estado con su relación con el crimen organizado, pero antes tuvimos el caso de Gutiérrez Rebollo. Tuvimos en algún momento una crisis terrible por que fue acusado también el secretario de la Defensa con Peña Nieto, el general Cienfuegos. ¿Qué hay en la relación entre los gobiernos, entre el Estado y el crimen organizado? ¿Cómo nos lo explicamos? Mira, creo que siempre hemos sostenido que no hay posibilidad de un negocio, por cierto, internacional, transnacional, como el narcotráfico, sin la protección de las autoridades. Cuando se descubre, pues llama la atención, pero ahí estaba de toda la vida, como se ha dicho muy claramente en el juicio a García Luna, lo dijo la fiscal Sarita, que era una estructura parecida exactamente a un cártel, el cártel de García Luna, que estaba paralelo al cártel de Sinaloa, sirviéndole, pero con el agravante de que ese servicio era con recursos del Estado, con personas que cobraban en el Estado, con sicarios de grupos criminales que se podían disfrazar de policías federales para hacer operativos conjuntos, tal como lo narró el Grande cuando hablaba de la captura del Rey Zambada acá en la colonia Lindavista de la Ciudad de México. En fin, lo que se descubre no es una persona que comete estos ilícitos por sí mismo solito, sino todo un andamiaje que se armó justamente para dar ese servicio del gobierno a un grupo criminal que, por cierto, se comprueba que creció en todos estos años en que fue protegido. Entonces, pues creo que queda muy mal México como país, aunque nosotros no tengamos la culpa, digamos, hayamos participado en estos ilícitos, pero sí la imagen queda como de un país que es permisivo, gobiernos que son permisivos para que ocurran estas cosas, esta relación siamesa entre delincuencia y autoridad. Pepe, ¿qué tal? Buenos días, Augusto Chacón. Gracias por estar con nosotros. Como dijo Diego, un privilegio. Solemos resolver estas cosas de manera muy simple y la manera más simple es personalizar, decir Felipe Calderón, García Luna y vámonos a lo que sigue. Hay un enlace y nos vamos a pasar semanas tratando de entender por qué el presidente de la República no hizo, pero en realidad el enlace es más gordo, tú lo acabas de decir, es con el Estado mexicano. ¿Qué hicieron las Fuerzas Armadas? ¿Qué hicieron la Procuraduría en aquel entonces? ¿Por qué nadie pudo alzar la voz? Lo más sospechoso no es miedo, sino connivencia, como bien lo acabas de decir. Y si no nos metemos a ese análisis, vamos a seguir en las mismas. Correcto. Sí, pero ¿y tú crees que, a ver, la Fiscalía va a armar un caso en este momento? ¿Por qué las fiscalías jamás han armado un caso, no digamos contra los grandes capos? Todos acaban siendo juzgados en Estados Unidos, sino contra los agentes del Estado que participan en esta colaboración. Pues todo es parte de este conjunto de complicidades, ¿no? entre autoridad y delincuencia organizada. No se investigó en México, se empieza a acusar a García Luna hasta de su extradición ahora, cuando ya está detenido en Estados Unidos y acá nunca se le había hecho ninguna denuncia formal, a pesar de múltiples avisos. Hay no solo reportajes, entrevistas, hay libros que dan cuenta de esta protección al cártel de Sinaloa en tiempos de Felipe Calderón, mientras se atacaba a los Zetas, al Golfo, al cartel de Juárez, eventualmente a los Arellano, pues a Sinaloa se le dejaba, no incólume, pero digamos con mucho menor embestidas, muchos menores embestidas que le permitían
ir creciendo, controlando las rutas, irse fortaleciendo, y ahora está más fuerte que entonces. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Pues de lo que alguna vez el presidente de la República actual, López Obrador, dijo que hubo narcogobiernos en este país, ¿no? Ese es finalmente, aunque no se pronunciase la palabra allá en la corte de Brooklyn, pero en el fondo es eso, es la alianza insoluble entre el servicio público y la delincuencia organizada. Con la idea de que un solo cártel podía ser más controlable, con la idea de hacer negocios, con la idea que era el cártel con el que se podía platicar, que era el menos violento, que finalmente era el discurso que de alguna manera estaba por abajo de lo que decían las autoridades de aquel momento. Eso se decía en aquella época, y se decía que la inteligencia y la capacidad de movilización para no ser capturado de Joaquín Guzmán Loera en aquella época, cuando todavía no era recapturado, era exactamente el argumento del gobierno mexicano para decir que se atacaba menos, o se podía atacar menos, porque había un blindaje de varios cinturones de seguridad para preservarlo, ¿no? Pero en el fondo las denuncias que sí ocurrieron, como la de el comisionado Javier Herrera Valles en 2008, en 2 escritos que le manda a Felipe Calderón, le dice eso, le dice que García Luna metió gente a fuerza. De 12 comandantes que nombró, 7 no pasaban los exámenes de confianza, pero García Luna le ordenó a Herrera que los aprobara, punto. Que eran su gente, su círculo cercano de absoluta confianza, su cinturón, que ahora se describiría en Brooklyn como la estructura criminal o el organigrama delincuencial de García Luna. Pero lo que le costó a Herrera Valles hacer esa denuncia fue la cárcel. Ese mismo año, con un pretexto de la operación limpieza, el gobierno se quitó de encima a los críticos. Se quitó no solo a Herrera Valles, mandándolo a la cárcel, también hubo una embestida en contra del ex subsecretario de la Defensa, Tomás Ángeles de Aguajare, y contra el ex procurador de la República, Noé Ramírez Mandujano. Los 3 estuvieron en prisión. Los 3 salieron libres de cualquier cargo, o sea, inocentes, declarados por los jueces. De tal manera que podemos ver al paso de los años que fue una ficción, que fue un instrumento de represión interna, de limpieza, operación limpieza, pero limpieza de aquellos críticos que le hacían sombra al gobierno, y eso lo operó la procuradora Marcela Morales. Pepe, durante la época de gran poder de García Luna surgieron libros, reportajes, investigaciones, muchas voces que decían lo que estaba sucediendo, y simplemente el poder público lo desestimó. ¿Tú crees que ahorita haya García Lunas? ¿Por qué no vemos reportajes al respecto? ¿Quiénes son los poderosos que están ahí y que no se dice nada? Bueno, ahí se menciona muchísima gente que estuvo al servicio de este cártel de Sinaloa, y faltaría hacer un juicio en paralelo en México, interno, para remediar esa situación, que no quede nada más García Luna declarado culpable en los Estados Unidos, sino todos sus colaboradores que rindieran cuentas en México, como un seguimiento mínimo, congruente, acorde con las leyes desde México. Se les ha mencionado mucho tiempo, y yo creo que cometieron delitos que no han prescrito, ¿no? Definitivamente. Claro. José Reveles, periodista especialista en temas de seguridad, muchas gracias por estos minutos para decir las cosas. Jalisco, te mandamos un abrazo, nos ayuda mucho a entender un contexto más amplio de este juicio a García Luna y su historia. Gracias, José. Muchas gracias.